Buenos días a este centro de entrenamiento de INGIM. Y nos da mucho gusto que estén con nosotros, los que nos están viendo en línea. Esperamos que esta mañana también sea de bendición para ustedes. Y acuérdense que estamos en nuestra serie La llave para los milagros. Y nuestro tema de hoy va a ser Atrévete a imaginarlo. Y ustedes pueden ver aquí unos clavos, ¿verdad? Con una corona. Y pues obviamente estamos hablando de que usemos la imaginación para imaginarnos acerca de lo que aquí nos proyecta. ¿Qué nos imaginamos con esta fotografía? Pues a lo mejor te puedes imaginar el sufrimiento, te puedes imaginar el dolor. En esta semana, recuerden que es la semana número 21 en su folleto. Y una de las cosas que nosotros vamos a empezar a ver es acerca de la imaginación. Y hay tres cosas dentro de la imaginación, algunas cosas que no deberíamos de imaginar, algunas cosas que no podemos imaginar y algunas cosas que deberíamos de imaginar. Así que esto es un regalo, la imaginación es un regalo, ¿verdad? Que Dios nos ha dado, y la imaginación es algo que tú puedes tener esa imagen en ti, puedes usar la imaginación, incluso aunque tú no mires las cosas, tú puedes imaginártelas. ¿Se fijan lo maravilloso que es? Para la ciencia, la imaginación se produce en el cerebro, ¿verdad? Pero para los cristianos, la imaginación también se produce en nuestra conexión con nuestro cerebro, que es nuestro corazón. Acuérdense que decíamos que el corazón es la puerta, ¿verdad?, a nuestro ser interior. Así que la imaginación es parte de nuestro ser interior. La imaginación es algo que nos hizo Dios a nosotros, nos puso a nosotros, porque somos a imagen de quién. Somos hechos a imagen de quién, de Dios, ¿verdad? Así que la imaginación es una herramienta que puede ser utilizada para bien o puede ser utilizada para mal. La imaginación, por ejemplo, en la Biblia, cuando está en el libro de Génesis, ¿verdad? Nos relata la construcción de la Torre de Babel, ¿verdad? Estaban construyendo la Torre de Babel en dirección hacia el cielo. Cuando Noé construyó el arca, ¿verdad? ¿Por qué Dios le dio toda esta ingeniería a Noé para que construyera el arca? Pues simplemente porque los pensamientos de esas sociedades era un pensamiento de continuo el mal. O sea que ese es el lado que no debemos de usar la imaginación. Y estas sociedades, en la sociedad de la época de Noé, en la sociedad de la época de la Torre de Babel, todos ellos, ¿verdad?, estaban construyendo su sociedad con una imaginación maligna, una imaginación destructiva. Y la segunda categoría que mencionamos, algunas cosas que no podemos imaginar, en realidad no podemos imaginar el tamaño del amor de Dios. Solamente sabemos que es grande. Pero imagínatelo, ¿cómo es eso, el tamaño del amor de Dios? Así que, cómo es que Dios nos ama tanto? A pesar de todos nuestros defectos, podemos encontrar que Dios nos ama. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 dice: queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios, y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque le veremos como Él es en realidad. Lo que está diciendo básicamente este versículo es que Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Él quiere que nosotros crezcamos para cuando Él venga, ¿verdad? Al crecer espiritualmente, nosotros estamos creciendo en una vida moral espiritualmente, estamos creciendo en este tipo de dirección. Hay otro pasaje en Filipenses 4:8, dice: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Eso es lo que Dios quiere que te imagines en tu mente. Eso es lo que para eso Dios nos dio la imaginación.
Y necesitas la imaginación para algo muy importante en tu vida cristiana. ¿Cuál es? La fe. Necesitas la imaginación para la fe. Así que nosotros vamos a ver un tema, lo que puedo aprender de una vida de sueños inspirados por Dios. Lo que tú puedes aprender. Y vamos a ver 8 cosas que tú puedes aprender en una vida de sueños inspirados por Dios. Lo primero que tú puedes aprender, los que nos ven en línea, acuérdense que pueden imprimir su folleto y empezamos a copiar en el espacio que tenemos en blanco. En el número 1, usted escribiría forma a mi vida. La imaginación da forma a mi vida. En otras palabras, la manera en que tú piensas va a afectar la forma en que tú te sientes. Y la forma en que tú te sientes va a afectar la forma en que tú, ¿qué? Actúas. Así que si quieres cambiar tu forma de actuar, si tienes un mal carácter, si tienes malos hábitos, los cambios no son de afuera hacia adentro. Tienen que ser de adentro hacia afuera. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Eso es lo que tienes que cambiar. Eso se llama en la Biblia arrepentimiento. Viene de la palabra griega metanoia, que quiere decir cambio de mente. El asunto aquí está en tu mente, está en tu corazón. La Biblia dice que todos los buenos y malos pensamientos, ¿de dónde vienen? De tu corazón. Y acuérdese que dijimos que el corazón es la puerta de conexión, es la puerta de entrada con tu ser interior, con tu ser espiritual. Así que hay un pasaje interesante que nos va a ayudar, que es Proverbios capítulo 23, versículo 7. ¿Qué dice, hermano Rubén? Dice que como un pelo en la garganta, come y bebe, te dirá, pero no te lo dirá de corazón. O sea que como tú tienes, como tú pienses, ¿verdad? O sea, tus pensamientos vienen de tu corazón, no de necesariamente de tu cerebro. Es una conexión entre tu corazón y tu cerebro, pero tus pensamientos provienen de tu corazón. Así que cuando tú piensas las cosas, las puedes llevar a ejecutar, las puedes llevar a aplicar. Hay un pasaje más en Proverbios 4, versículo 23. ¿Qué dice, hermano Rubén? Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. O sea que básicamente tu corazón va a determinar el rumbo de quién, de tu vida. Porque si piensas mal, ¿cómo vas a actuar? Vas a actuar mal. Si piensas bien, vas a actuar bien. Si tú piensas formar una familia, un hogar, esa es la dirección que tú vas a llevar. Pero si tú piensas nomás que el matrimonio es un juego, pues obviamente estás pensando mal. Así que en esta parte de la escritura, básicamente es lo que nos está enseñando. Ahora, yo quiero mostrarles algunos escritos de cómo pensaban algunos hombres en la historia, en la humanidad. Por ejemplo, Albert Einstein dijo: la imaginación es más importante que el conocimiento. La lógica te lleva de un punto A a un punto B. La imaginación te lleva a cualquier lugar. Dice: la verdadera muestra de inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. ¿Quién de ustedes conoció a Napoleón Bonaparte, un militar francés, ¿verdad?, que conquistó Europa en su tiempo? Esto fue lo que él dijo: la imaginación gobierna al mundo. Y una compañía muy grande que se llama Walt Disney, Disneylandia, nunca estará completa. Seguirá creciendo mientras exista imaginación en el mundo. Y si usted ha ido a Disneylandia, los que nos ven en línea, usted puede ver la imaginación que se utiliza en este lugar. Así que Dios advirtió cuando el poder de la imaginación está siendo
mal utilizado. Él dice que la gente de Babel, donde estaban construyendo esta gigantesca torre que estaba en dirección a los cielos, básicamente iba a ser un ídolo. Iba a ser construida para llegar a donde Dios estaba. Fíjense lo que dice en Génesis capítulo 11, versículo 6. Acuérdense que tienen que escribir esta palabra en su folleto. Génesis 11, 6. ¿Qué dice? Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Aquí podemos aprender algo nosotros. Este pueblo estaba unido. Ellos estaban unidos y tenían unidad. Y la segunda cosa, tenían comunicación. Y la tercera, tenían imaginación. Pero en el lado equivocado de la imaginación. Hay muchas personas que están en esa área, en el área equivocada de la imaginación. Así que una de las cosas que aprendimos ahorita es que mi imaginación da forma a mi vida. La Torre de Babel fue construida para independizarse de Dios, no para glorificar a Dios. ¿Cuántas vidas actualmente viven independientes de Dios? Así que una de las cosas, la segunda cosa que nosotros podemos aprender que nosotros podemos aprender en una vida inspirada por sueños de Dios. La segunda es imaginar es esencial para vivir. ¿Por qué? Por fe. Imaginar es esencial para vivir por fe. Acuérdense que van a poner esta parte en su folleto. Imaginar es esencial para vivir por fe. En realidad, no puedes vivir por fe sin usar tu imaginación. La pregunta es ¿por qué? Porque sabes que hay una parte importante. ¿Quién de ustedes ha leído Hebreos capítulo 11, versículo 1? Hebreos 11, 1, los que nos ven en línea, nos empieza definiendo qué es la fe. Y la fe es creer en algo que no miras. Eso es la fe. Desgraciadamente mucha gente está poniendo su fe o ha puesto su fe en imágenes, ha puesto su fe en personas, ha puesto su fe en el dinero, ha puesto su fe en su trabajo. Esa no es fe. La fe es creer en algo que tú no miras. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Así que lo que nos enseña aquí en este pasaje es que necesitas la imaginación para tener fe. Es importante la imaginación, obviamente, no como se la imaginaron los que construyeron la Torre de Babel. No de esa manera. Así que la imaginación básicamente está en nuestras mentes, está en nuestro corazón. Y por supuesto, ¿verdad? Esta imaginación puede llevarnos al mundo físico. Así que, ¿cuántos de ustedes cuando eran niños no recuerdan o a lo mejor se acuerdan de cuando estaba el pinito de Navidad y había regalos ahí en un lado? ¿Y cuántos de ustedes vieron el regalo y a lo mejor se imaginaban lo que estaba dentro? Otra vez, ¿cómo usas la imaginación para poner en tu mente? No podías ver el juguete porque estaba cubierto por regalo. Yo sé que hay niños que acostumbran a hacerle agujeritos y al papel, ¿verdad? Pero imagínate que no le hiciste ningún agujero. Usaste tu imaginación para ver lo que estaba ahí adentro. Así que esta imaginación de Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos está diciendo que esa es la manera para nosotros tener la fe en Dios. Imagínate a Dios. Tú viste en la fotografía unos clavos, una corona. ¿Para qué? Para imaginarme el sufrimiento de Jesús por mí. Imaginarme el dolor de Jesús por mí. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, fue el que leímos. Van a poner
no podemos ver, ¿verdad? Hermano Rubén, si quiere leer Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ok, exactamente dijimos que eso era ¿qué? Eso era la fe, ¿verdad? Eso era la fe, básicamente Hebreos 11. Ahora, el siguiente pasaje que tenemos aquí es 2 Corintios 4:18. ¿Qué dice 2 Corintios 4:18, hermanos? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué significa este versículo? Bueno, lo que significa este versículo es que las cosas materiales son temporales. Y las cosas que no se miran, como Dios, como a Jesucristo, como al Espíritu Santo, eso es lo eterno. Cree en el Dios invisible. Eso es lo que nos está diciendo. Imagínate, tú puedes creer en ese Dios invisible. Dios nos dio esa capacidad de poder creer en Él. Estamos equivocados cuando pones una imagen de Dios y pensar que Él es Dios. Esa es la imaginación que usaron los que construyeron la Torre de Babel. Así que vamos a ver una vida de sueños inspirados por Dios. Vamos a ver qué sucede en la tercera parte. Las grandes vidas se construyen alrededor de grandes sueños. Las grandes vidas se construyen alrededor de grandes sueños. Algunas personas son famosas, pero no son grandes. Algunas personas son grandes, pero no son famosos. Así que la grandeza no siempre va unida con ser famoso. Pero las grandes ideas se construyen alrededor de grandes sueños. Hasta que no tengas hasta que no tengas un gran sueño, vas a ser un gran hombre o vas a ser una gran mujer. Porque el sueño te da la visión, te lleva, te conduce. Eso es lo que queremos aprender en una fe atrevida. Así que yo quiero ayudarles a ustedes a que liberen esa imaginación que Dios nos ha dado. Que nos convertamos en personas grandes, en hombres o mujeres grandes, con cosas que podamos visualizar en una manera en grande para Dios. Ahora, hay un pasaje de la Escritura en Efesios 1:18. ¿Qué dice la Escritura en Efesios 1:18? Hermano Rubén, sí, Efesios 1:18. Dice, pido también que les sea iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Ok. ¿Cuántos de ustedes tienen ojos en su corazón? ¿Cuántos de ustedes tienen ojos en su mente? No, no los tenemos, ¿verdad? Pero ¿de qué tipo de ojos está hablando? No está hablando de ojos físicos, está hablando de ojos de tu imaginación. Lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo es que está pidiendo para que tus ojos de tu imaginación sean capaces de ver el sueño, no tu sueño, el sueño de Dios en tu vida. El sueño de Dios en tu vida. El llamado de Dios en tu vida. Eso es exactamente lo que nos está hablando en este pasaje. Así que si tú no tienes el sueño de Dios en tu vida, entonces tú no puedes soñar. Tú no puedes soñar el sueño de Dios. Solamente estás viviendo, ¿verdad? Como cualquier otra persona. Comes, te levantas, comes, vas a trabajar, regresas, te diviertes. Solamente estás viviendo. ¿Por qué? Porque no estás viviendo, no estás viendo con los ojos espirituales, con los ojos de la imaginación, el sueño de Dios en tu vida.
Hay un pasaje más en Proverbios capítulo 29, versículo 18. ¿Qué dice Proverbios 29, 18? Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, necesitamos dirigirnos por el sueño de Dios. ¿Ok? Vamos a ver el número 4. El sueño de Dios para mi vida es más grande que mi sueño. El sueño de Dios para mi vida es más grande que mi sueño. Es exponencialmente más grande. Es mucho más grande. Es eternamente significativo el sueño de Dios para mi vida. Hay muchísimos sueños. Tú puedes tener un gran sueño, pero no ser significativo. Tu imaginación de ser millonario a una determinada edad o determinar ser millonario, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? Acuérdate, si tú piensas que Dios te puso en este mundo para vivir para ti, vamos en el camino equivocado. Estamos soñando, estamos usando la imaginación como lo usó los constructores de la Torre de Babel. Como usaron esa imaginación las personas del diluvio en la época de Noé. Así que obviamente Dios no te puso aquí para vivir para ti mismo. El sueño de Dios más grande en tu vida es cuando tú sirves a los demás. Hay un pasaje en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 20, hermano Rubén. Efesios 3, 20. Dice, al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. O sea que realmente nosotros vivimos una fracción de lo que eres capaz de hacer. Una porción pequeña de la imaginación que Dios nos ha dado en nuestra vida. El sueño de Dios para nuestra vida es que es pequeño, es grande, es grande. El sueño de Dios para nosotros. Dios nos dice que entre más tú te imagines a Dios, en Efesios capítulo 3, versículo 20, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podrías pedir o imaginarte. Tú debes de basar tus sueños no en lo que piensas y en lo que puedes hacer, sino que debes hacer o que debes basar tus sueños en lo que crees que Dios puede hacer en tu vida. Hay una nota importante aquí. ¿Qué dice la nota importante aquí, hermana María? Dejo que el tamaño de mi Dios determine el tamaño de mis metas. O sea, hay personas que tienen un diosito, un Dios pequeño. Usted tenga a un Dios grande y deje que el tamaño de Dios determine el tamaño de sus metas, no sus metas determinen el tamaño de Dios. Por eso muchas personas no tienen tiempo, están súper ocupadas, porque sus ideas, sus imaginaciones, sus sueños determinan el tamaño de Dios. Esa es la mente que tenían los constructores de la Torre de Babel. Esa es la mente que tenían las personas de la época de Noé. Así que dejemos que Dios, el sueño de Dios, determine nuestros sueños. Nos vamos a la número 5. La número 5, la duda es el enemigo de la imaginación. La duda neutraliza lo que Dios quiere hacer en tu vida. Para soñar se requiere valentía. ¿Por qué? Porque sabes que la mayoría de la gente no tiene sueños para sus vidas. ¿Saben por qué? Porque muchos de ellos tienen miedo a fracasar, ¿verdad? Fracasaron en su divorcio. ¿Qué prefieren algunas personas? Como la canción de un artista, no me vuelvo a enamorar, quedan dañadas, no me vuelvo a casar, o prefieren vivir en unión libre. Dios no te diseñó para eso. El sueño de Dios es que te cases. Y cuando vengan las tormentas difíciles, debes de dejar que Dios te dirija
en ese barco. Así que casi la mayoría de los niños, estos niños tienen una enorme cantidad de imaginación. Se llama el pensamiento lateral. Estos niños, ¿verdad? Más o menos hasta la edad de 10 años, tienen esa imaginación. Ellos, ¿por qué? Porque ellos se sienten libres. Su inocencia los hace sentir libres. Y ellos hablan y ellos dicen las cosas. Pero cuando a medida que vamos creciendo, ¿verdad? Esa imaginación, ¿qué sucede? ¿Se va qué? Esa imaginación se va oxidando, esa imaginación se va acabando, entra la duda a tu imaginación. Definitivamente para todo esto yo necesito ser una persona valiente. ¿Qué es la valentía? ¿Qué es la valentía, Abigail? ¿Qué es la valentía, Alberto? La valentía es que no quiere decir que no tienes miedo, no. La valentía es que tú tienes miedo, pero tú confrontas tus miedos. Eso es la valentía. ¿Está bien? Están los que nos están oyendo en línea. La valentía no quiere decir que no tienes miedo. Es que yo soy bien macho. No. Todos tenemos miedo. Pero la valentía es que con ese miedo que tienes, tú lo confrontas. Eso es la valentía. Y la Escritura dice que solamente los valientes arrebatan, ¿qué? El reino de Dios. Nada más los valientes, los cobardes lo desechan. Y te estoy enseñando esto para que no seas un cobarde, sino que seas una persona valiente. Que en los momentos difíciles y críticos de tu vida, de la sociedad en la que vivimos, podamos nosotros arrebatar el reino de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 5 al 7. ¿Qué dice Alberto? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. O sea que, ¿qué es lo que tienes que hacer? Quitar la duda. Lo que tienes que hacer es dudar de tus dudas y creer en tus creencias. Pero ¿qué sucede con la gente, verdad? ¿Cómo actúa la gente? Hace exactamente lo contrario. La gente cree en sus dudas y duda ¿de quién? De sus creencias. Así que hay muchas dudas en la vida de nosotros que no son contestadas. Pero no porque yo tenga esas dudas va a eliminar mi confianza en Dios, el creer y confiar en el único Dios verdadero para mi vida. En Marcos capítulo 9, versículo del 22 al 24. Marcos 9, versículo del 22 al 24. ¿Qué dice la Escritura? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que sí puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Es interesante, ¿no? O sea, esta manera de pensar de esta persona es transparente con Jesús, es clara con Jesús. Me gusta cómo este hombre está hablando con Jesús. Tiene un hijo enfermo, va con Jesús y le pide que le cure a su hijo, pero le dice, Señor, yo quiero creer, ayúdame en mi incredulidad. ¿Qué está diciendo aquí este hombre? Que si tú tienes fe, pero ni siquiera llegas al tamaño del grano de mostaza, expónselo a Jesús y dile, Jesús, yo quiero creer. No creo. Yo quiero creer, yo quiero tener la confianza en ti. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús?
Al que cree, todo le es ¿qué? Le es posible. Esa fue la respuesta de Jesús. Así que hay muchas cosas que yo no entiendo, ¿verdad? Pero pues simplemente las utilizamos. Por ejemplo, yo no sé cómo funciona la combustión, pero eso no me impide manejar. Yo no sé yo no entiendo la química de la digestión, pero ay, cómo me gustan los steaks, ¿verdad? La comida mexicana, me gusta, aunque no quiere decir que no entendamos muchas cosas. Eso no quiere decir que debemos de dejar de creer, de imaginar la fe en Dios. Debemos de seguir adelante. La número 6, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios llenan mi imaginación. Estas son las dos fuentes de Dios que proveen para energizar tu sueño. Esa es la energía, la gasolina que Dios nos está dando. Lo primero que Dios nos está dando es a su Espíritu Santo. Y lo segundo es la palabra de Dios. Estas dos cosas es el combustible para que tú sigas funcionando. Hay un pasaje de la Escritura en Juan capítulo 14, versículo del 16 al 17, hermana María. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Así que cuando tú estás perturbado, estresado, preocupado, es difícil comunicarse con Dios. Pero cuando tú en el momento en que tú tienes un tiempo a solas con Dios, tú puedes imaginarte tu fe. Tú puedes tener esa mejor comunicación. ¿Qué sucede en una pareja cuando los dos están estresados? No hay una comunicación correcta. ¿Cómo reaccionan los dos? En el libro de Isaías, capítulo 50, Salmo 119, versículo 27. ¿Qué dice, hermano? Salmo 119, versículo 27. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión portando ramas en la mano, hasta los cuernos del altar. Ok, este Salmo, el 119, versículo 27, ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos en tus maravillosas obras. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo le haces para escuchar a Dios? ¿Necesitas qué? La palabra de Dios. Necesitas el poder del Espíritu Santo y necesitas la siguiente fuente de energía de tu combustible. ¿Cuál es? Es la palabra de Dios. Dios es la manera como nos está dando este libro, su palabra revelada. Esto es la imagen de Dios. Tú puedes agarrar la Biblia y tú puedes imaginar lo que es Dios. Así que aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la clave de la imaginación? ¿Cuál es la clave de la imaginación? Un tiempo diario a solas con Dios. Un tiempo diario con el Espíritu Santo y la Biblia. Escuchas a Dios y hablas con Dios, oras y crees y lo consideras. Esto renueva ¿qué? Mi visión. Si tú no tienes un descanso, ¿verdad? A diario, vas a tener fugas. Es como a un balón le pones a un globo, lo inflas y le pones agua y le pones hielo. Poco a poco se empieza a salir el agua hasta que se queda ¿qué? Sin agua ese balón. Así
no, nosotros necesitamos mejor de llenarnos de ese combustible a través del poder del Espíritu Santo, a través de la lectura de la palabra, pero necesitamos de invertir tiempo en Dios. Acuérdate que es más fácil escuchar a Dios cuando no estás estresada o estresado. En el libro de Isaías 50, versículo 4, ¿qué dice la escritura, hermanos? El Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. O sea que cuando antes de dormirte, el problema que tú tengas, ya sea con tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, con tus finanzas, en tu iglesia, lo que tú tienes que hacer es, Señor, yo quiero poner este problema en tus manos. Dame la sabiduría, Señor, para poder resolverlo. Cuando tú te levantas, esto es lo que está enseñando el profeta Isaías. Cuando tú te levantas con una imaginación de lo que Dios ha puesto en ti para poder resolver ese problema, esa situación difícil. Así que número 7, el desarrollo de mi carácter aclara mi visión. Lo que quiere decir con esto es que en un tiempo difícil, en los tiempos difíciles es difícil obtener el sueño de Dios para tu vida, porque simplemente no lo puedes ver. Exactamente lo que hizo Pedro cuando estaba en el mar de Galilea, ¿verdad? Estaba en el medio de una tormenta, vio a Jesús caminando y dijo, Señor, ¿me das permiso de caminar? Y se saltó caminando Pedro. Cuando Pedro se empezó a hundir, cuando se enfocó en el tamaño de las olas, se empezó a hundir. Dejó de enfocarse en Jesús. Muchas personas se están hundiendo en sus matrimonios, en sus vidas espirituales. ¿Por qué? Porque no se están enfocando en Jesús, se están enfocando en ellos mismos, se están enfocando en el problema, pero absolutamente no tiene nada que ver con Jesús. Hay un pasaje en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 9. Adelante, hermana Abigail. A su fe, virtud, a su virtud, entendimiento, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal y el afecto fraternal, amor, porque estas cualidades si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles y improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. ¿Por qué muchas personas no pueden ver a Jesús? ¿Por qué muchas personas no tienen todos estos frutos en sus vidas? ¿Por qué? Porque simplemente no se están imaginando el sueño de Dios en sus vidas. Ellos están imaginando el sueño de Dios, el sueño de ellos, el sueño tuyo, pero Dios no está invitado a este sueño, a esta imaginación. Por eso muchas personas no tienen este fruto, los frutos del Espíritu Santo, porque no se pueden imaginar el sueño de Dios en sus vidas. Así que esa es la razón por la que no puedes ver la visión de Dios. Número 8, hermanos, y con esta terminamos. Si el sueño es de Dios, de alguna forma se conectará con su iglesia y su plan para el mundo. Así que, ¿por qué Dios te daría un sueño centrado en ti mismo? ¿Por qué Dios te daría un sueño conectado en ti mismo? Centrado en ti mismo y desconectado del mundo. Él quiere usar ese sueño
Él quiere usar ese sueño para su plan. En realidad, lo que Dios está haciendo es un gran plan global. Dios está haciendo un gran plan global. Dios está construyendo una familia. Él está tomando miembros de la familia de cada nación, de cada tribu, de cada lengua, ¿verdad? De cada grupo de personas. Y su gran plan es que un día nosotros estemos ante su presencia. Vamos a leer este pasaje de la Biblia en Marcos capítulo 8, versículo 35. ¿Qué dice, hermana María? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. O sea que una vida centrada en ti mismo elimina la imaginación del sueño de Dios para tu vida, para nuestras vidas. Tienes que enfocarte en Jesús, si no te vas a hundir como Pedro. Tienes que imaginarte lo que debemos de imaginarnos para Dios, para su sueño en mi vida, no lo que hicieron la generación de Noé y los que construyeron la Torre de Babel. Porque entonces no va a funcionar tu matrimonio, no va a funcionar tus hijos, no funcionan tus finanzas, no funciona tu vida cristiana. Vas a una iglesia, pero aún te sientes vacío, porque realmente tú no estás permitiendo que el sueño de Dios se lleve a cabo en tu vida. Estás permitiendo simplemente tu sueño, pero no el de Dios. Así que, pues es una bendición poderlos haber tenido esta tarde con nosotros. Nos vemos la siguiente semana y nuestro tema es Atrévete a imaginarlo. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.